Una noticia dio la vuelta al mundo. Hombres con uniformes camuflados y encapuchados dispararon contra civiles indefensos que disfrutaban de un espectáculo musical en Crocus City Hall, una sala de conciertos a las afueras de Moscú, la capital de Rusia. En las primeras imágenes que rodaron en las redes sociales se vieron 4 hombres con fusil en mano que dispararon sin piedad a los que se encontraban en el lobby del lugar y también dentro de la sala, y luego prendieron fuego. Más de 130 personas resultaron muertas y más de 100 heridas. Esta acción terrorista ocurrió 5 días después de las elecciones presidenciales, donde Vladimir Putin resultó reelecto por 6 años más, con 87,67% de los votos. Muchas son las preguntas que quedan sobre la mesa. ¿Quién ordenó el atentado? ¿Por qué aparece en la historia el grupo terrorista ISIS como supuesto responsable del hecho? ¿Realmente fueron ellos? ¿Por qué en este momento? ¿Atentado en Moscú, terrorismo global occidental? Pongamos el punto en la I. Un atentado en una sala de conciertos del centro comercial City Hall en Moscú, Rusia, dejó al menos 150 muertos y casi 200 heridos. Según declaraciones del presidente Vladimir Putin, el atentado fue perpetrado por islamistas radicales que fueron capturados cuando huían a Ucrania. Это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей. И как радикальные исламисты, позиционирующие себя, кстати, в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан. 4 hombres fueron detenidos y el domingo comparecieron ante un tribunal acusados de terrorismo. Los sospechosos se enfrentan a penas de cadena perpetua. В ходе совместной работы наших спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов. Например, действительно ли радикальные, даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России? Aunque el gobierno de Kiev y los países occidentales han negado repetidamente cualquier participación en el ataque, los terroristas se dirigían a Ucrania cuando huían de Moscú. Мы видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что по их разведданным киевского следа в московском теракте якобы нет. Что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик. El presidente Putin rechazó y lamentó lo ocurrido y decretó el 24 de marzo como Día de Duelo Nacional. Me dirijo a ustedes en relación con el sangriento y bárbaro acto terrorista, cuyas víctimas fueron decenas de personas pacíficas e inocentes, compatriotas nuestros, entre ellos niños, adolescentes y mujeres. Los médicos luchan ahora por la vida de las víctimas que se encuentran en estado grave. Confío en que harán todo lo posible e incluso lo imposible para salvar la vida y la salud de todos los heridos. Expreso mis profundas y sinceras condolencias a todos los que han perdido a sus familiares y seres queridos. Junto con ustedes, todo el país, todo nuestro pueblo está de duelo. Declaro el 24 de marzo Día de Luto Nacional. Este atentado ocurre días después de que Putin venciera en las elecciones presidenciales. Yo creo que la primera impresión de muchos analistas rusos es que el atentado tenía un doble objetivo. Lo primero, más obvio, obviamente es amedrentar el pueblo ruso, demostrar que pueden sembrar caos en el país, tal como lo prometieron incluso mucho antes de las elecciones presidenciales.
porque no solo Ucrania, sino también los aliados, los grandes aliados de Ucrania, las superpotencias occidentales, prometían a Rusia que en el centro de Moscú van a estallar las bombas que van a hacer la vida imposible, etcétera. Y lamentablemente se cumplió una de estas amenazas en este caso concreto, o por suerte no es la norma, porque Moscú, a pesar de todo, sigue siendo una ciudad muy tranquila y muy segura. Y el segundo objetivo es dividir la sociedad rusa porque con todo este cuento que están ahora difundiendo en los medios occidentales de ISIS, quieren dividir la sociedad rusa entre los ortodoxos y musulmanes, hablando del terrorismo musulmán, con todo este cuento, porque hay que tomar en cuenta que aquí en Rusia hay millones de migrantes de las repúblicas de Asia, de Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenia. De hecho, los 4 delincuentes contratados por los servicios, todavía no sabemos qué servicios, pero todo apunta a la alianza entre Kiev y Inglaterra. Estas 4 personas, aunque cuesta llamarlas personas después de lo que pasó, ellos son migrantes de Tayikistán. Y por eso muchos consideramos que el atentado estaba apuntando a crear, a generar esta brecha entre el pueblo eslavo, entre los rusos étnicos y los migrantes musulmanes que están en el país. No transcurrieron horas y las 4 personas involucradas directamente fueron detenidas. Son de Tayikistán, país de la ex Unión Soviética. Uno de ellos confesó que había sido contactado por Telegram y le habían pagado $5.400 para asesinar a cualquier gente de manera masiva. Что делал в Крокусе? Застрелить. Что? Застрелил? Да. Кого? Почему указание? Люди. Зачем? Поставьте, пожалуйста, его. За деньги. Да. За сколько денег? Где-то 500 000. 500 000 чего? 500 000 рублей. От кого получал? Еще не получал, половину получал. Где получал? По карте. На карту переводил? Да. Где карта? Карта бросали за все одежды, не успели. Потеряли. Влезть, да. Где оружие брали? Оружие они сам доставили. Кто они? Не знаю, по телеграмм написали без имя, без фамилии, без ничего. А как тебя нашли? Ты сам их искал или они тебя нашли? Нет, они мне написали. А почему они именно тебе написали? Не знаю, я слушал там уроки. Как он с ними познакомился? Телеграм. Телеграм. Он говорит, в Телеграме. В Телеграме познакомился. Да, Телеграм шинал шуде. А по какому это телефону? А телефон ки Телеграм так ты галсите. Телефон ки да Телеграм рова кадет. Да, чеки Primero que nada, quiero precisar que los implicados fueron detenidos no en la frontera con Bielorrusia, sino más cerca de la frontera ucraniana, porque estaban en la zona muy cercana a gran línea de combates, que es de más de 1000 kilómetros. Es muy difícil controlar toda la frontera y ya sabemos que los que cometieron el delito tenían información de Ucrania. El lado ucraniano ya les tenía preparado el corredor para que ellos por los bosques del sur de Rusia crucen hacia Ucrania. La versión de ISIS no aguanta ninguna crítica según todos los expertos en el tema, porque ISIS es una organización radical islámica que manda a los suicidas para sus misiones. De los atentados de ISIS, ningún combatiente de ISIS nunca pensó salir con vida. Normalmente van con los cinturones llenos de explosivos, también suelen tomar rehenes, tienen exigencias políticas. Estos asesinos no tenían ninguna exigencia, su único objetivo era sembrar terror y además ellos todos salieron con vida y esperaban salir con vida, lo hicieron por plata, lo que ISIS no hace, porque a los combatientes de ISIS y a los fundamentalistas religiosos no les importa morir. Nosotros vimos a los detenidos como ellos temblaban de miedo, como están contando todo. Cuentan también que a cada uno se les ofreció cerca de $10,000 con un adelanto de la mitad.
Así que no es el estilo de ISIS, no se parece para nada a ellos. El Estado Islámico se responsabilizó del atentado. En su canal de comunicación AMAC, allí publicaron videos de la acción terrorista e incluso el momento que uno de ellos se acerca a un hombre herido y con un cuchillo termina de asesinarlo, degollándolo. La supuesta justificación es el papel de Rusia en Siria, pero ¿tiene algún sentido este argumento cuando han transcurrido 20 años de esa guerra en Siria? Así que hay muchas pruebas, hay muchas deducciones lógicas que ISIS tiene muy poca que ver con esta historia. Además, Rusia no está en conflicto con ISIS. Pensar que ISIS decidió vengarse con el gobierno ruso de esta forma 20 años después de la intervención de Rusia en Siria y justo después de las elecciones presidenciales en Rusia es absolutamente absurdo. Así que yo creo que esta versión de ISIS está dirigida al público absolutamente ignorante que puede ser manipulado de esta forma. Es muy lógico suponer que si el Occidente está en guerra con Rusia, de que yo creo que ya a nadie cabe duda, uno de los principales elementos para desestabilizar la sociedad rusa por dentro sería el factor de los migrantes, muchos de quienes participan en diferentes organizaciones islámicas. La mayoría son musulmanes, normal, como cualquier grupo religioso, pero los grupos extremistas, terroristas, eh, adiestrados por el Occidente, están infiltrando a estos grupos para sembrar terror en Rusia. No es la primera vez, nosotros sabemos quién creó ISIS, quién creó antes de Estado Islámico. Otras organizaciones fundamentalistas musulmanas, conocemos un poquito la historia de los servicios secretos de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Israel, y las dos guerras en Chechenia, que es en territorio ruso, y no ha pasado tanto tiempo. También se hicieron con activo apoyo económico, militar y logístico de los servicios secretos de los Estados Unidos y sus aliados. Vladimir Putin fue reelecto por 6 años más como presidente de Rusia con una abrumadora votación. Su más cercano contrincante no llegó al 4%. Este atentado terrorista ocurre a menos de una semana de esa elección. Hay análisis que sugieren que la acción trató de mostrar un país vulnerable y que Putin no garantiza la paz. Pero otra es la lectura tras la masiva votación porque se mantenga como presidente e incluso casi supere hasta el propio Stalin. El pasado 15, 16 y 17 de marzo se celebraron las elecciones presidenciales en Rusia. Fueron los primeros comicios en la historia del país que se extendieron por 3 días, en los que sufragaron 112 millones de personas y participaron 4 candidatos. Vladislav Davankov, por el partido Gente Nueva; Leonid Slutsky, en el Partido Liberal Demócrata de Rusia; Nikolai Haritono, del Partido Comunista de la Federación de Rusia; y Vladimir Putin, candidato por el partido Rusia Unida, que ganó las elecciones con 87.28% de los votos, en unos comicios que contaron con una participación de 77.4% del padrón electoral. Результаты выборов – это доверие со стороны граждан страны и их надежда на то, что мы все сделаем так, как запланировано. Хочу поблагодарить всех вас и всех граждан страны за поддержку y это доверие. Спасибо большое. Los ciudadanos de 29 entidades rusas votaron no solo en los colegios electorales, sino también vía electrónica. La Comisión Electoral Central, junto al Ministerio de Defensa, informaron que los territorios adheridos a Rusia, Kherson, Lugansk, Donetsk y Zaporilla, se sumaron a Crimea en estas elecciones y los ciudadanos tuvieron la posibilidad de presentar su voto. La Comisión Electoral Central informó que desde el inicio de los comicios presidenciales fueron bloqueados cerca de 160.000 ataques electrónicos contra los recursos de votación electrónica a distancia.
У нас впереди много задач. Но когда мы консолидированы, и мне думается, что для всех это стало понятно, кто бы и как не хотел нас запугать, кто бы и как бы не хотел нас подавить, нашу волю, сознание, ни у кого никогда, как я уже говорил, ничего подобного в истории не получалось, сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда. Y el Ministerio de Defensa también informó sobre ataques realizados por Ucrania a lugares de votación e instituciones gubernamentales donde solo había civiles presentes. En respuesta, los sistemas de defensa antiaérea rusos eliminaron 419 drones y 67 proyectiles que atacaban al país. Efectivos ucranianos fueron expulsados más allá del territorio ruso. Los ataques contra Belgorod empezaron mucho antes de las elecciones y no pararon ni una sola noche prácticamente. De hecho, cuando todo el mundo estaba hablando del atentado al centro comercial en el centro de Moscú, los misiles ucranianos seguían cayendo sobre Belgorod y también fue atacado Crimea. Así que ese es el pan de cada día y de cada noche de toda la zona fronteriza de Rusia. Rusia no está atacando, nunca atacó conscientemente ningún objetivo civil en Ucrania, ningún barrio poblado por civiles. Ahora, un golpe de misiles rusos contra Kiev de hace pocas horas fue dirigido al aeródromo de Kiev, obviamente porque es un objetivo militar, y a la oficina central del Servicio de Seguridad Nacional de Ucrania, de los que planearon todo este horrendo crimen en Moscú. O sea, son blancos militares legítimos en este caso. Porque para el pueblo ruso, para la cultura de aquí, para el gobierno ruso, sería una derrota convertirse en lo mismo que son las autoridades de Ucrania, que están atacando conscientemente la población civil. Hace poco de Belgrado fueron evacuados muchos niños, o sea, no son blancos militares. Lo mismo está pasando en la ciudad de Donetsk. En el centro de Donetsk no hay tropas, pero cada día llegan los misiles a Donetsk. Yo creo que es una guerra por la humanidad, yo creo que es una guerra por los valores que tenemos que defender en esta lucha contra el neoliberalismo que está en su guerra contra toda la humanidad. Curiosamente, la Embajada de Estados Unidos días antes había alertado de un posible atentado en Rusia. Casualidad, desde ese país hacen una lectura en la que se deduce la supuesta debilidad en la que se encuentra el líder ruso. Un dato que contradice la masiva votación por la que fue reelecto como presidente de ese país. La reacción de las embajadas, primero de las embajadas de los Estados Unidos, de Inglaterra, generaron mucha molestia de los rusos comunes y corrientes porque casi desde el inicio, desde que lo que pasó, estaba claro que no se hizo sin la participación de ellos. Claro que entendemos que esto podía ser ejecutado más activamente por los servicios de seguridad ucranianas y todas las pistas ahora indican hacia Ucrania, pero sabemos muy bien que el régimen ucraniano es un régimen absolutamente colonial y no toma ninguna decisión, sobre todo las decisiones tan drásticas, sin aprobación completa de sus dueños de este poder colonial en el occidente. Pero conocemos bastante bien el nivel de hipocresía con que estamos tratando. A la vez, fue muy curioso que los gobiernos de la OTAN encontraron al culpable, a la ISIS, prácticamente pocos minutos después del inicio del atentado. O sea, el atentado que duró, el tiroteo, incendio, toda esta parte más terrible del atentado duró 15 minutos. Y ellos, menos que en 15 minutos, ya tenían culpable, ya tenían responsable y dijeron que era ISIS. Es muy curioso porque después de volar los gaseoductos de Nord Stream a las narices de los gobiernos europeos, pasó un año y medio y ellos todavía no saben quién era responsable. Pero en el caso del atentado en el corazón de Moscú, ellos ya desde el principio sabían que era ISIS.
Nadie en Rusia está sorprendido por eso, pero la reacción aquí de la gente común y corriente, no solo del gobierno, es mucha molestia. Mientras tanto, en una entrevista, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, declaró que Rusia entró en un estado de guerra luego que Occidente se inmiscuyó con Ucrania y la OTAN sigue cercando a su país. Sin embargo, no hay cambios jurídicos en el estatus de la operación especial militar. La tarea consiste ahora en liberar el territorio de las regiones anexionadas que Moscú controla solo parcialmente. Esto lo dijo también el portavoz del Kremlin. Los representantes legales del gobierno ruso muchas veces, desde el inicio de esta triste historia, advertían de un altísimo riesgo de una tercera guerra mundial y de una guerra nuclear. Ahora, un par de días antes del atentado en el centro de Moscú, el vocero de Kremlin, Dmitry Peskov, por primera vez dijo que esto ya dejó de ser una operación militar especial, como oficialmente siempre se llamaba esta guerra en Rusia, sino ya usó la palabra guerra. Dijo que ya estamos en guerra contra el Occidente, o sea, una guerra de quizás de baja intensidad todavía en el territorio de Ucrania, pero es una situación de guerra. Muchos analistas aquí en Rusia coinciden de que este atentado en el centro de Moscú, con casi 150 muertos y más de 200 heridos, ya eleva este conflicto a absolutamente nueva escala, a nuevo nivel, y es una guerra, si la guerra antes era una guerra no declarada de Occidente contra Rusia, es una guerra prácticamente declarada. Claro que Rusia hace todo lo posible para que esto no se convierta en la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que inicialmente es un plan contra la China. Ellos no están destronar al señor Putin, eso puede ser un objetivo táctico, pero no estratégico. Ellos no están preocupados ni por Putin ni por ningún otro gobernante ruso o postsoviético, ni por Lukashenko en Bielorrusia. Lo único que les interesa es un control geopolítico sobre el territorio de actual Rusia, un control económico sobre los enormes recursos de Rusia, porque ni Rusia sabe de toda la riqueza que tiene, sobre todo en Siberia, en todo este enorme territorio, donde hay de todo. Y hay otra cosa que se menciona poco, pero me parece muy importante, es que la principal guerra, el principal conflicto no es entre los Estados Unidos y Rusia, sino entre los Estados Unidos y la China. Y ahora está sucediendo algo que para ellos debe ser la peor pesadilla, la unión, el creciente acercamiento entre China y Rusia, de lo que advertía el secretario de Estado Zbigniew Brzezinski hace más de 20, 30 años en sus libros. Dijo que lo peor para el Occidente puede pasar si Rusia y China se convertirán en aliados. Germán Gorraiz, analista geopolítico, analiza que un acuerdo de paz en Ucrania y el retorno de la coexistencia pacífica con Rusia supondría una armonización entre Estados Unidos, Rusia y China, que daría paso a la gobernanza mundial y el fin del sueño obsesivo de los globalistas encabezado por Soros y la Open Societal Foundation de conseguir balcanizar Rusia, es decir, la ballena blanca que los globalistas llevan décadas intentando cazar. También su análisis apunta que la acción terrorista es un plan ideado por la CIA que se estrenó en la sala de conciertos. Se llama, según la investigación de Germán, el Plan Gladio 2.0, que consiste en despertar a sus células durmientes y provocar atentados de gran impacto mediático en Moscú con réplicas en países vecinos con Ucrania. Y el objetivo, confeso, es provocar que la OTAN se expanda en extremo en el oriente y desemboque la Tercera Guerra Mundial. Lo cierto es que Putin apenas va iniciando su periodo presidencial con este atentado y lo llevará hasta sus últimas consecuencias. Y en el mes de noviembre se mueve la geopolítica con las elecciones de Estados Unidos. Pusimos el punto en la I.